Buenos días, señora consejera, diputados y diputadas. Algunos de ustedes ya les he ido viendo esta semana pasada porque he coincidido con ellos en otras comisiones. A los que no, me alegra verles en perfecto estado de salud y desear que su entorno cuente también con buenas condiciones de salud. Quisiera que mis primeras palabras fueran para los familiares del médico de atención primaria de Zaragoza, el doctor José Luis San Martín, y pese a su juventud, no ha podido superar la enfermedad. Vaya para él el reconocimiento de todos los aragonesistas y para su familia nuestro afecto y condolencias, así como para todas las familias de profesionales que están en primera línea afrontando esta desgracia. Desde mi grupo, el Grupo Parlamentario Aragonés, queremos de la misma manera agradecer tanto al Gobierno como a todos y cada uno de los grupos parlamentarios las muestras de cariño y afecto que han tenido con respecto al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, que va recuperándose poco a poco y esperando recibir cuanto antes su alta hospitalaria. Asimismo, agradecer el trabajo que desde las diferentes direcciones generales del departamento, bajo la supervisión de su consejera, se han venido desarrollando en unas circunstancias tan frágiles y difíciles como las que nos está tocando vivir. No dejamos de reconocer la complejidad del trabajo con el que se ha encontrado. En la mente de todos están los trabajadores de primera línea, todos los sanitarios que se están dejando la piel en esta crisis. Siempre supe que contábamos con los mejores profesionales y nos lo están demostrando. Al conjunto, por supuesto, de cuerpos y seguridad del Estado por su encomiable labor en estos días tan difíciles. Al personal de todas las administraciones, desde sus trabajadores, por supuesto, a sus alcaldes y concejales, a las empresas, pymes y autónomos que tan necesarios son en estos días, agricultores y ganaderos, trabajadores de supermercados, de limpieza y, por supuesto, a los grupos parlamentarios por su altura de miras y, en definitiva, a todos aquellos que en estos días arriesgan sus vidas para salvar las nuestras. Resulta paradójico a la vez que increíble. Hace tan solo algunas semanas debatíamos sobre la construcción de nuevos hospitales y centros médicos, listas de espera, y hoy, tras un abrir y cerrar de ojos, todo ha cambiado. Nos encontramos, sin duda, ante la crisis más dura que esperemos nos toque vivir, posiblemente la más dura tras la Guerra Civil Española. Y creo que todos somos conscientes que esta pandemia marcará un antes y un después en la vida de todos los aragoneses y todas las aragonesas, así como en el conjunto de España y, por supuesto, de todo el mundo. Estamos, por tanto, ante una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales. Por ello, desde mi grupo parlamentario, el Partido Aragonés, entendemos que ahora más que nunca, y ello porque así nos lo trasladan nuestros vecinos y nuestras vecinas, debemos remar todos en la misma dirección, poniendo en valor lo que sin lugar a dudas caracteriza a nuestra comunidad autónoma, Aragón como una tierra de pactos. Somos plenamente conscientes que lo primero que debemos abordar es esta enorme crisis sanitaria que tanto nos está afectando, pero crisis que sin lugar a duda va unida a todas las personas, sin excepción alguna. No me quiero olvidar la gran labor que se está llevando a cabo desde nuestras comarcas, coordinadas en todo momento con el Departamento de Sanidad, nuestros servicios sociales de base, ayuntamientos de todos los municipios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y protección civil. Me consta, dado que formo parte del operativo UCACOL en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, y queda patente cómo todos ellos se están dejando la vida para llegar a todos los colectivos, con todo tipo de medidas, llevándoles medidas de protección individual de las que no disponen desde la entrega del Departamento de Sanidad. Sin duda, quiero agradecer a todas esas personas que de manera voluntaria han contribuido aportando todo y cada uno de lo mejor de sí, desde realizando mascarillas, delantales, pantallas, cajas para poder intervenir y un largo etcétera. Asimismo, no me quiero olvidar y reconocer la labor de la UME en estos difíciles momentos, que junto con la Guardia Civil y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han montado hospitales de campaña en horas, han colaborado en labores de desinfección y una serie de tareas para las que no han reblado ni un segundo. Paso así a hacerle algunas consideraciones sobre problemas que nos preocupan y que estamos seguros que el Gobierno trabaja para darles respuesta. Es de destacar el esfuerzo de ampliar las plazas de UCI y de camas en unas circunstancias tan complejas. Esperamos que finalmente no sea necesario su uso y que nuestra estructura habitual tenga capacidad de atender todos sus casos. Está claro, señora Ventura, que el tema estrella son la falta de EPIs y la falta de test. Toda la población refiere al mismo. Agradecemos los datos aportados en su comparecencia,
Ahora bien, al Grupo Parlamentario Aragonés le preocupa y mucho cómo se va a resolver esta situación a partir de ahora. En cuanto al tema de los test, entendemos, como no puede ser de otra manera, que las instrucciones derivan del Gobierno central. Ahora bien, ¿se tiene algún mapa de ruta específico en cuanto a la detección de la enfermedad? ¿Cuáles van a ser las instrucciones a seguir a partir de ahora? Con la vuelta de algunos trabajadores a sus puestos de trabajo, ¿existe la posibilidad de repuntar en contagios? ¿Se tiene previsto algún plan a corto plazo? Asimismo, una de las preocupaciones que más nos trasladan nuestros alcaldes y concejales son sus municipios, que me consta que ya es conocedora, y es la posibilidad de adquirir test para sus vecinos y vecinas. ¿Cómo se valorará esta opción a partir de ahora? Entendemos que cualquier sistema que sume y no reste para detectar la pandemia nos ayudaría y facilitaría el trabajo. Señora Ventura, son tiempos de preocupaciones, de dudas, de incertidumbres, y entiendo que estas son compartidas por el resto de grupos parlamentarios. Entendemos que desde su departamento se están tomando y se tomarán todas las medidas necesarias para poder afrontar esta crisis de la mejor manera posible. Esperemos que en un futuro más bien inmediato todo retome su rumbo. Para ello, cuente usted con el Partido Aragonés para ayudar en todo lo que sea necesario. No obstante, gracias por el trabajo de su consejería. Muchas gracias.